bueno estar con ustedes una vez más durante este tiempo y poder honrar a Dios, poder saludarles a cada uno de ustedes, y vamos a compartir la palabra del Señor y bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a bendecirle, vamos a hacer un tiempo de oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por su fidelidad, por su grandeza y por su gloria. Aquí estamos de una manera muy especial presentando este tiempo, presentando cada persona que nos ve, que nos escucha, Señor, y pedimos, Dios, que sea un tiempo donde tu palabra, tu nombre sea exaltado y glorificado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si nos disponemos y vamos a adorar al Señor? Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú
tiempo de alabanza y adoración, donde cual usted y yo le exaltamos y le bendecimos. Vamos a disponernos para la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a que tomen su Biblia en el capítulo 13 del libro de San Mateo y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, gracias por su palabra. Permite que esta palabra llegue a cada vida, que llegue a cada corazón y que pueda dar el fruto tan anhelado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos oyentes, yo he dado por título a este mensaje: Atractivo de Cristo. Atractivo de Cristo. Y es muy especial porque cuando miramos a Jesucristo, sus palabras, su manera de hablar, su manera de obrar, todas sus actitudes cuando vino a esta tierra, esas actitudes atraían a que la población le siguiese, a que toda la gente que estaba en ese sector, en esa comarca, pudieran seguir a Jesús y pudiesen sentarse a escuchar su voz, a escuchar su palabra. Quiero enseñarte algo así en estos versos, porque en el capítulo que acabamos de leer está el verso y está la respuesta. Y yo quiero iniciar por esto, iniciar con cada versículo y darte la respuesta. Quiero entrar y decirte, versículo 4 dice esto: Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La respuesta a ese versículo 4 está en el versículo 19 del mismo capítulo, y dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la respuesta al versículo 4. Nota esto: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sabes, vamos por los campos, por los valles y anunciamos las palabras del Señor, pero muchos no la entienden, y ahí es donde llega este versículo 19. En aquel entonces, en aquella gente de la antigüedad, Jesús empieza a hablar y venían tantas preocupaciones y ellos no entendían la palabra, y eso hacía que la palabra de Dios no penetrara en el corazón. Verso 5 dice esto: Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. La respuesta al versículo 5 está en el versículo 20. El versículo 20 dice: Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento le recibe con gozo. Eso se llama emoción. Y cuando llega una emoción, entonces la palabra no tiene profundidad, y cualquier situación adversa la quitaba de ellos en aquel entonces. Ahora mira el versículo 6. El verso 6 dice: Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Verso 21: Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución
por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué está hablando esto? Las dificultades. Seguramente conoces de Dios, conoces al Señor, te han hablado del Señor, pero cuando han llegado dificultades, alguna adversidad, eso roba la palabra de Dios y hace que la palabra de Dios se vaya. Nota el versículo 7, dice: parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Versículo 8. En el versículo 8 dice lo siguiente: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Verso 23. El verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es lo que la Biblia nos está hablando. Jesús nos está enseñando más bien en el capítulo 15 de Juan. Cuando la palabra nosotros la escuchamos, la tenemos en el corazón, entonces ella va a dar buen fruto. Quiero entrar un poquito más en esto. Empecé para darte este matiz en la palabra, pero quiero que mires conmigo el versículo 9. El verso 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es fascinante. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dice: oíd. ¿Oíd qué? La parábola de el sembrador. Me gusta Jesús porque Jesús viene por todo el valle, por toda la comarca, como bien te lo dije ahora, y Jesús enseña por parábolas. Y la palabra parábola es una comparación. La parábola tiene una comparación de algo, pero la parábola también tiene consejos. La parábola también tiene recomendaciones. Entonces, cuando Jesús viene enseñando, en cada narración que Él da, nos ilustra. Y valga lo que estoy diciendo en esta tarde, nos enseña una verdad. Y son verdades relevantes para estos tiempos. Una verdad relevante para nuestras vidas hoy. ¿Qué es la palabra relevar? Es quitar todo lo que es extraño, todo lo que es malo y plantar lo bueno en el corazón del ser humano. En este caso, usted y yo. Ahora, nota los personajes de la parábola. Los personajes de la parábola, número 1, son Jesús. Número 2, mucha gente. Esos son los dos personajes. Jesús y mucha gente. Y nota los relatos que usa Jesús. Los relatos que usa Jesús, yo me pongo a mirarlos y son verosímiles. Y la palabra verosímiles es algo que es semejante o verdadero. Verosímil es lo verdadero. Y Jesús empieza a enseñarles a ellos para quitar toda una mentira, todo algo que estaba permeando o que había permeado el corazón de ellos. Y Jesús viene para plantar la palabra del corazón de aquellos en aquel tiempo. Escúchame. Lo verdadero que el Señor nos está hablando se fundamenta en la cotidianidad de la vida. Dios anhela que nosotros seamos transformados por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra. Algo que me agrada de Jesús, que me gusta y que me fascina, es que Jesús tenía su atractivo. ¿Y cuál era su atractivo? Su palabra, su elocuencia, su espíritu con la que Él enseñaba, con la que Él hablaba a la gente. Entonces, ¿qué hacía la gente? Como Jesús hablaba, entonces la gente permanecía escuchando. Y nota esto: la multitud viene, se sienta en un lugar y Jesús coloca como un púlpito, una barca, y desde esa barca empieza a enseñarles. ¿Qué les estaba enseñando? Él ve un campesino así allá. Jesús era muy didáctico. Jesús, todo lo que observa, de eso sacaba una enseñanza. Eso es la parábola. Entonces Jesús sacaba una enseñanza de algo, de la vida cotidiana para la humanidad en aquel entonces. Y la gente permanecía escuchándolo, cada verdad.
desde su corazón. Porque sabes algo que había en Jesús, querido, querida, amigo oyente que me estás escuchando, Jesús quería instruirles. Quería instruirles con toda verdad. Porque nota el verso 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Recuerda que ahora te dije personaje, Jesucristo. Segundo personaje, mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente, escúchame esto, toda la multitud, toda la gente que había ahí se sentaba para oírle. Algo tenía Jesús, que sus palabras instruían, que sus palabras enseñaban, que sus palabras atrapaban. Y eso es lo maravilloso del Señor. Entonces Jesús inicia su ministerio y le vemos. ¿Dónde vemos a Jesús iniciando su ministerio? Le vemos enseñando en las diferentes sinagogas. Y Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Y sabes a quién enseñaba Jesús en las sinagogas? A los maestros de la ley. A todos aquellos, los saduceos, todos aquellos que estaban ahí, eran inteligentes, eran doctos en la escritura, se sabían todo el Pentateuco, y Jesús se iba a esos lugares a enseñarle a ese tipo de personas, a los maestros. Pero ¿sabes algo? Aquí ya cambia el escenario. Aquí ya no es una sinagoga, aquí es la orilla del mar. Y cuando yo miro que Jesús se sienta a la orilla del mar, ya cambia el escenario, ya no es la sinagoga. En la orilla del mar, Jesús le está enseñando aquí en el pasaje a la gente del común y del corriente. Nota esto, en las sinagogas enseñaba a la gente que era doctos, se sabían la ley, tenían el Pentateuco, y aquí en el mar se sienta a enseñarles a la gente del común y del corriente. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para el rico y para el pobre, para el negro y para el blanco. Jesucristo no hizo ninguna acepción de personas. Escúchame esto. Ahora, al Jesús hablar a la gente, hablaba a la gente por parábolas. Y él quería hacerles una verdad concreta en el corazón de ellos. Nota el verso 2 y dice: y se les juntaba tanta gente, y entrando él en la barca les enseñaba. Y él les enseñaba de cada palabra que de él salía de su boca, más que de su boca, salía de su corazón. Y esa palabra causaba impacto en la gente. Amigo que me estás escuchando, amigo que me estás viendo, el anhelo de Dios es que la palabra del Señor cause un impacto en tu corazón, transforme tu vida, transforme todo tu ser. Causaba impacto a los que predicaban, pero la palabra ya había causado impacto en el que predicaba la palabra. Él era la palabra, él era el Logos, y él estaba predicando la palabra a aquella humanidad de aquel entonces. La predicaba a las multitudes. Pero ¿sabes quiénes estaban ahí? Estaba su círculo más íntimo. ¿Cuál era el círculo más íntimo? Nota los personajes que habían. Quiero añadir otro personaje. Primer personaje, Jesús. Segundo personaje, la multitud. Tercer personaje, sus discípulos. Sus discípulos llevaban tantos días caminando con él. Habían visto milagros, habían visto tantas cosas. Él se los enseñaba desde el mismo ejemplo que era él. Nosotros como predicadores, nosotros debemos de ser ejemplo para la humanidad, ejemplo para ustedes que nos están observando, que quizás nos conocen muchos, pero debemos de ser ejemplo, no solamente ejemplo para darte una cátedra, sino ejemplo también de testimonio, de vida y de ejemplo. Escúchame. Ahora, Jesús empieza a exponer y él presenta una verdad. Él sabía que los tiempos que se aproximaban no serían los mejores y su partida estaba muy próxima. Yo creo que Jesús estaba hablando de lo que íbamos a enfrentar hoy en día. Hoy
para nadie es ajeno lo que estamos viviendo en el mundo entero. La pregunta es, ¿cómo recibes? ¿Cómo enfrentas las situaciones que estamos enfrentando en estos días? Nota que Él les habla en parábolas. Y nota lo que le hacen, la pregunta que le hacen los discípulos. Versículo 10 del capítulo 13 de San Mateo dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No te parece esto maravilloso? Y Jesús les habla por parábolas a todos los que estaban ahí del común y del corriente, pero también había gente que se había colado o camuflado, valga la palabra que te estoy enseñando o que te estoy diciendo en este tiempo. Jesús sabía que muchos de los que habían ahí no iban a cambiar, no se iban a arrepentir, y Jesús habla por parábolas. Hoy de igual manera nos pasa. Hoy vamos por tantos lugares, enseñamos la palabra por estos medios, por tantas partes, pero hay gente que no se va a cambiar o que no se va a convertir al Señor. Pero hoy nosotros queremos decirte, a usted que nos está viendo, la palabra te está llegando para que en tu vida haya una transformación en tu corazón. Y en el verso 11 Él les dice, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Y sabes, amigo oyente, por qué no les era dado? Porque Él sabía que los corazones de ellos no se iban a cambiar. Eran duros de corazón. Habían muchos duros de corazón. Su corazón estaba como el diamante. La palabra no llegaba a ellos. Ahora, nota el verso 3. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Nota esto, Jesús les estaba explicando a ellos verdades espirituales por medio de ¿qué? De relaciones, de objetos cotidianos. ¿Sabe algo? Dios quiere que busques, que usted y yo busquemos la verdad. Y que busquemos la verdad con sinceridad y sencillez de corazón. Cuando nosotros, como seres humanos, somos humildes y nuestro corazón es sencillo, entonces la verdad va a llegar a nuestras vidas, y en nuestras vidas hay una transformación. Ahora quiero brincar un poco con usted al versículo 9, porque ya te dije lo del versículo 4, 5, 6, 7 y 8, pero nota el versículo 9. El versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Nota el versículo 18 del capítulo 13. Primero te dije el versículo 9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos al versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola de el sembrador. La parábola del sembrador. Oíd. Si notas conmigo, nos encontramos la palabra oír, y quiero dejarte como un poco de tarea, y si puedes leer en tu casa el capítulo 13, del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 23, te vas a encontrar la palabra oír en diferentes presentaciones. 16 veces está la palabra oír, y él dice: y oigan los oídos. El que tiene oídos para oír, oiga. 16 veces está la palabra oír en el capítulo 13 de sus diferentes presentaciones. ¿Sabes por qué está la palabra oír? Porque Él anhelaba que el público que estaba ahí, desde su oído, percibieran la palabra de Dios y la bajaran al corazón. Y bajándola al corazón se llevaría a la práctica. Ahora, yo quiero decirte esto de los oidores. Como número 1, yo quiero mostrarte en el pasaje, o que aprendamos 3 clases de oidores. Número 1, está el oidor que no es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa que no es feliz, porque te estoy diciendo que no es feliz, pero bienaventurado en sí, el significado original es feliz. La palabra bienaventurado es ser feliz. Entonces dice
el oidor que no es bienaventurado, o sea, el oidor que no es feliz, el oidor que oye, pero ese que no guarda la palabra. Estos son oidores olvidadizos, son oidores emotivos. Y eso la palabra emotivo tiene que ver con la emoción, porque llega la palabra de Dios y le llega a cada vida, pero las emociones, tanta gente se emociona y después a los días están abajo otra vez. Número 2, está el oidor bienaventurado. Recuerda esto, el oidor que no es bienaventurado, pero aquí está el oidor que es bienaventurado. ¿Cuál es el oidor bienaventurado? El que obtiene la bendición. Aunque lleguen tormentas, estas no detienen el proceso de Dios en la vida del ser humano. En el capítulo 7, en el versículo 25 del libro de San Mateo, quiero leerte esto. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ves, amigo oyente? ¿Quién es la roca? Jesucristo. Cuando el ser humano está aferrado a Jesucristo, difícilmente las tormentas le derriban. Es una receptividad por la palabra de Dios al que oye la palabra de Dios y la baja a su corazón. Ahora yo quiero decirle esto. En los dos oidores iniciales, usted mira que tiende a resaltar el desánimo. En un oidor, nota los oidores estos. Versículo 4, y mientras sembraba, parte cayó la semilla junto al camino. Este es un oidor. Versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Este es otro oidor. Versículo 6, parte salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Dos oidores. Pero está el tercer oidor. Parte cayó en buena tierra. Tenemos que ser como el tercer oidor. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Dios, amigo oyente? Transformar tu vida, que tu vida sea renovada por el poder de Dios. Ese poder tan grande, ese poder tan maravilloso. Yo no sé cuántas veces has enfrentado algún desánimo y a veces no quieres avanzar, a veces no quieres caminar, a veces no quieres seguir. Pero Dios es el que te está llamando para que coloques tu mirada en Jesucristo y la palabra que te ha sido sembrada y que te está siendo arrojada en esta tarde o en este tiempo penetre en lo más profundo de su corazón. Quiero decirle esto y quiero finalizar con este mensaje para su vida. ¿Sabes cuál es el oidor del versículo 8? Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ese oidor es el que escucha la palabra, la baja a su corazón y la lleva a la práctica. No dejes que las preocupaciones te roben la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios haga efecto en tu vida. Hoy yo quiero decirte esto. ¿Me estás viendo? ¿Estás escuchando este mensaje? Es porque Dios tiene un propósito con tu vida y te quiere salvar y te quiere restaurar y quiere que en tu vida haya un cambio. Lee la Escritura, estudie la Escritura y ella te va a llevar al mejor de los tiempos, querido oyente. No es más por esta tarde. Déjame elevar una oración a Dios por tu vida. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo en el cual pudimos hablar de usted, en el cual pudimos enseñar su palabra. Dios, yo bendigo cada oyente que me está escuchando, que me está viendo, y glorifícate de una manera muy especial. Yo no sé qué problemas pueden estar viviendo, pero por favor, ayúdales y haz que tu palabra haga el efecto tan fuerte en las vidas de ellas
de ellos por tu Espíritu Santo. Dios, a usted sea todo el honor, sea toda la gloria y sea toda la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amigos oyentes. Quiero invitarle, quiero colocar mostrarle una dirección para que queremos estar en contacto contigo y para que tu vida tenga un cambio y seas transformado por la palabra de Dios, y así nosotros podemos estar en contacto contigo. Quiero invitarte para que así como estés, repitas esta oración conmigo. Le digas: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón, te acepto como mi Salvador. Haz de mí una persona diferente, cámbiame y ayúdame. Quiero cambiar. Reconozco que tú moriste por mí y hoy te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Muy bien, con esta quiero despedirme y desearles un resto de tarde, de día lleno en bendiciones, y que la gloria de Dios les acompañe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, mis amigos oyentes.